Aleluya. Muy bien, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios en esta mañana y voy a invitarlos a que abran sus Biblias allá en el Evangelio según San Juan. San Juan en el capítulo 3, versículos del 1 al 17. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 17. El lunes por la tarde estaba mirando la transmisión de nuestra iglesia madre, la predicación de mi pastor el domingo por la mañana, y él a su vez comentaba que él estaba platicando con su pastor. Y después de platicar algunos asuntos, él le comentó si ya tenía la predicación para el primer domingo del año. El pastor Harold estaba de humor para hablar y comenzó a exponer algunos de sus pensamientos para predicar, pero dijo algo que destacó y que llamó la atención de mi pastor y que a la vez también llamó mi atención. Y el pastor dijo: no quiero pastorear una iglesia donde la gente no ha nacido de nuevo. Mi pastor afirmó estas palabras y dijo: yo tampoco. Y creo que yo retomo las palabras de estos dos pastores y creo con toda seguridad que yo tampoco quiero predicar o quiero pastorear en una iglesia donde la gente no ha nacido de nuevo. Lo que mi pastor estaba diciendo es que la gente puede estar en la iglesia ahí por muchos años. Gente puede estar en una iglesia por muchos años. Son personas decentes, son personas que en general están de acuerdo con la palabra de Dios, etcétera, pero no han hecho lo que Jesús exigió a cierto individuo y que era la necesidad de nacer de nuevo. Así que esta mañana, siendo el segundo domingo del año, creo que estamos muy a tiempo para volver a lo básico, y quiero predicar en esta mañana un tema que he titulado El imperativo del nuevo nacimiento. El imperativo del nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 17. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios, una porción un poco larga, pero vamos a dar lectura estos 17 versículos y vamos a entrar a la predicación. Dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos a orar. Bendito Dios, en esta mañana te damos gracias porque tenemos la dicha, Señor, y la bendición de poder escuchar tu palabra, de poder recibir tu palabra, Señor. En esta hora, Padre Celestial, quiero rogarte que esta palabra descienda con poder, Señor, y con autoridad hacia nuestros corazones. Que podamos entender, Señor, la importancia del nuevo nacimiento, la necesidad del nuevo nacimiento. No permita, Señor, que gente en este lugar transcurra el tiempo y solamente se llene de conocimiento, pero nunca de una experiencia real y personal contigo. Háblanos, Señor, de tal manera que podamos ser conviccionados con el poder de tu Espíritu Santo y que podamos sentir, Señor, la necesidad de ese nuevo nacimiento en los corazones de quienes no lo tienen aún. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Este capítulo en el cual leímos nos presenta a un hombre llamado Nicodemo, a un hombre en el cual podemos nosotros saber algunos datos de este hombre, y el capítulo y el relato comienzan presentando entonces a este hombre llamado Nicodemo. Es necesario identificar quién era este hombre que vino a Jesús de noche, qué importancia tenía, quién era. Y dice la palabra de Dios que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Nicodemo no era un cualquier personaje. Nicodemo no era alguien que vivía en un lugar apartado, que solamente había escuchado hablar de Jesús, alguna que otra enseñanza, pero quería aprender más de Jesús, por eso lo había buscado. La palabra de Dios nos presenta quién era este hombre. Era un fariseo, y los fariseos eran las mejores personas de todo el país, o cuando menos eran catalogados como las mejores personas de todo el país. Nunca hubo más de 6,000 de ellos, 6,000 fariseos. Eran lo que se conocía como de la clase religiosa, digno de imitar, digno de saber lo que ellos hacían, digno de mirar. Y sabe, mis hermanos, este hombre con esa importancia en su vida religiosa llega en un momento a donde está el Señor. Este hombre también lo describe la palabra como un dignatario de los judíos, alguien que se le consideraba digno de honor por cuanto él era parte esencial o importante en ese tiempo. Esto quiere decir entonces que era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era una corte de 70 miembros y era la corte suprema de los judíos. Alguien importante, alguien eminente, alguien que está en un lugar de importancia. En particular, el Sanedrín tenía una jurisdicción religiosa sobre todos los judíos del mundo, y uno de sus deberes era examinar y tratar con cualquier sospechoso de ser un falso profeta. Un fariseo era un hombre conocedor de la ley. Un fariseo era un hombre instruido en la ley. Un fariseo era alguien en el cual, decía yo, su deber era tratar con cualquier sospechoso de ser un falso profeta. Jesús mismo identifica a este hombre, a Nicodemo, como un maestro de las escrituras hebreas. En el versículo 10 dice: Jesús le respondió: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Tú que eres maestro. El Señor no le dijo: tú que te dices ser el maestro de Israel, sino que el Señor Jesús afirmó lo que este hombre era y le dijo: tú que eres el maestro de Israel, ¿no sabes esto? Además, el Señor Jesús señalaba, mis hermanos, la importancia entonces del nuevo nacimiento.
Este hombre muy religioso, considerado la élite religiosa de toda su época, ¿qué lo impulsó venir a Jesús y venir a él de noche? El tener un encuentro con Jesús era algo que podía poner en riesgo su reputación como líder religioso. Los fariseos abiertamente se oponían a las enseñanzas de Jesús. Por lo tanto, él no quería que dentro de lo que él se movía fuera visto como alguien traidor. Y por lo tanto buscó la ocasión de buscar a Jesús en la oscuridad, en la noche. Pero también lo buscó en la noche porque el Señor Jesús regularmente estaba ocupado durante el día ministrando gente, sanando enfermos, predicando la palabra de Dios, y por lo tanto era difícil conseguir una cita con el Señor Jesús para preguntarle o para tratar de algo de suma relevancia e importancia, como lo era la pregunta de este hombre. Por eso lo llevó también a buscar al Señor Jesús de noche. Se nos da una pista de por qué entonces vino a Jesús de noche. Dice, vino a Jesús de noche y le dijo: maestro o rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él. Ahora, este relato, esta historia lo encontramos en el capítulo número 3. Y en los 2 capítulos anteriores vemos que el Señor Jesús ya había empezado a hacer milagros, o cuando menos en el capítulo 2 el Señor empieza a hacer milagros. El Señor Jesús es invitado a unas fiestas allá en Caná de Galilea y se les termina el vino, dice la palabra de Dios, en esa boda. Y la madre de Jesús se acerca con el Señor y les dice: no hay vino. Él entonces hace algo, manda a llenar algunas tinajas y convierte el agua en vino. Ahí encontramos la primera señal o el primer milagro hecho por el Señor Jesús. Después encontramos, mis hermanos, otros milagros que el Señor, y este fariseo llamado Nicodemo está observando eso. Está observando lo que Jesús está haciendo. En el capítulo 2 de Juan, versículo 11, dice la palabra: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Más adelante en el versículo 23 dice: mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Eran muchas las señales que hacía el Señor Jesús. Él estaba empezando su ministerio en la tierra con señales, con prodigios, con maravillas, con milagros. Y había un hombre llamado Nicodemo observando todo esto, y él estaba empezando a llegar a una conclusión en la cual él dijo: es que sabemos que has venido de Dios como maestro. Él no dijo: oye, creo que vienes de Dios. Él dijo: sabemos. Él no dijo sé, él dijo sabemos. En el séquito de los fariseos habían llegado a la conclusión de que Jesús era una extensión de Dios sobre la tierra. Era Dios mismo sobre la tierra. El cielo se estaba moviendo sobre la faz de la tierra, de tal manera que este hombre dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta es la razón por la que Nicodemo fue a Jesús. Y aunque otros creyeron a causa de las señales, a causa de los milagros, Nicodemo aún no ha llegado a una conclusión certera sobre quién es Jesús. Por eso muchos se han referido a Nicodemo como el espectador curioso, porque él tiene una curiosidad de saber quién es Jesús, qué poder tiene. Pero él ha llegado a una conclusión personal y dice: yo sé, y mis compañeros también sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer esas señales si Dios no está con él. Esa es la razón entonces por la que Nicodemo fue a Jesús. El comentarista William Barclay escribió esto:
Nicodemo era un hombre desconcertado, un hombre con muchos honores y sin embargo con algo que le faltaba en la vida. Vino a Jesús para una charla, para que de alguna manera en la oscuridad de la noche pudiera encontrar luz. Este fue el hombre que se acercó a Jesús esa noche y se acercó con una observación. Nicodemo, un hombre sabio, un hombre muy religioso, un hombre respetable, un dignatario de los judíos, un hombre instruido en la ley, un hombre que conocía la ley, no era un hombre inculto, no era un hombre que no sabía realmente lo que la palabra de Dios instruía en la ley. Y este fue el hombre que se acercó a Jesús esa noche y se acercó con una sola observación, diciendo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales si Dios no está con él. Cuando Nicodemo le dice estas palabras al Señor, elogiando al Señor Jesús, Jesús hace a un lado los elogios de este hombre e inmediatamente trata con la necesidad que hay en el corazón de Nicodemo. Realmente, Nicodemo, tú has venido a mí porque no has encontrado algo que tú sabes o sientes que necesitas. Y el Señor Jesús en el versículo 3 respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El imperativo del nuevo nacimiento. Lo más interesante es que Jesús ni siquiera reconoce la observación que Nicodemo hace hacia la persona de Jesús, sino que lo confronta con su necesidad y lo señala su obligación personal con un imperativo, con una importancia. Y el Señor respondió: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a este hombre que a pesar de toda su religiosidad, este hombre, a pesar de todo su conocimiento, todo rito que él realizaba de acuerdo a la ley, él le dice que todo eso era inútil. No importa cuánto conocimiento tengamos de la palabra de Dios, no importa qué tan religiosos somos, no importa qué tan aplicado estamos de acuerdo a la ley, todo eso es inútil. No importa qué amistades tengas, no importa que tengas por amistad al cardenal, al obispo o al hombre más con un puesto religioso más alto. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Y en la respuesta de Jesús nos presenta ciertas implicaciones. Y la primera implicación es que el no nacer de nuevo implica una negación a la entrada al cielo. Vemos esto entonces en el versículo 3 como en el versículo 5, donde la palabra de Dios dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y el versículo 5 dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos quieren entrar al reino de los cielos? Es necesario nacer de nuevo. Creo que la lección que Jesús le estaba dando a Nicodemo era muy clara, y que ninguna cantidad de religión, de obras, de observancia de la ley, un título tan grande que lo hacía ser respetable ante las personas, no le daba entrada al reino de los cielos. Más adelante, en el mismo Evangelio de San Juan, los judíos y entre ellos los fariseos decían: es que nosotros somos linaje de Abraham y nosotros tenemos entrada al cielo simplemente por ser linaje de Abraham. Este hombre pensaba que simplemente por ser judío, por ser linaje de Abraham, por ser un dignatario de los judíos, por ser un fariseo, un hombre muy religioso, podía entrar en el reino de los cielos. Sin embargo,
la necesidad, el hueco, el vacío que había en su corazón, no lo llenaban todas estas cosas, y él toma una determinación de asistir a donde está Jesús de una manera secreta para poder recibir algo del Señor Jesús. Y el Señor le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y es exactamente lo mismo para cada uno de nosotros hoy en día. Hoy en día. Los hijos de los pastores tienen que nacer de nuevo. No importa si nacimos en cuna cristiana, nuestros padres son cristianos desde que nosotros tenemos memoria, que crecimos en una iglesia ortodoxa o en una iglesia reformada, que se cantaban los mejores himnos antiguos. No importa nada de eso. Si no has nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos. Otra implicación es de que el nacer de nuevo es la oferta de un nuevo comienzo. Y en este inicio de año, segundo domingo de año, es una muy buena noticia para todos, para muchos. Y especialmente, mis hermanos, si su pasado está lleno de fracasos y lleno de errores. Hay personas que dicen: ya quiero que termine el año. El año está muy complicado. Primero Dios, ya faltan unos días para que el año cambie. El otro año nos irá mejor. Pero dice la palabra de Dios que el nacer de nuevo es la oferta de un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento implica una nueva oportunidad, implica empezar de cero, implica un nuevo comienzo en donde el Señor Jesús empieza a obrar milagros, maravillas, escribir una nueva historia en nuestras vidas. Pablo, el apóstol, antes de su experiencia de nacer de nuevo, era igualito que Nicodemo. Era un hombre religioso, era un fariseo, era un hombre que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, un hombre sabio en las leyes. Y eso, mis hermanos, lo llevado por su celo, a ser un perseguidor asesino. Y ahora, más adelante, después de su encuentro con el Señor Jesús, nos habla en sus cartas que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este hombre que durante el camino a perseguir a cristianos, a llevarlos presos, escucha una voz del cielo, una luz repentinamente, dice la palabra, lo rodeó, y una voz del cielo le pregunta o le habla, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, no sabiendo qué voz era el que le hablaba, dice: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dice la palabra de Dios que este hombre queda ciego por 3 días. Nos habla acerca de nuestro estado sin Cristo. Podemos llenarnos de tantas cosas, pero sin un nuevo nacimiento seguimos ciegos. El Señor levanta a Pablo, los lleva a algún lugar, llama a Ananías y le dice: pon tus manos sobre él y ora. Y al instante el apóstol Saulo en ese momento recibe la vista y empieza una nueva oportunidad para su vida, y empieza a hablar de un nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento recibimos nosotros una nueva naturaleza, nuevos deseos, una nueva perspectiva, un nuevo comienzo. El nuevo nacimiento es tan esencial, es un imperativo en la vida de cada persona que se acerca a los pies del Señor. En el tiempo de escuela dominical hablábamos acerca de personas que pueden llevar mucho tiempo en la iglesia, en su aparente caminar con Dios, y todo el tiempo son bebés o niños espirituales, quizá porque no haya un nuevo nacimiento en sus corazones. Una oración, la oración de fe, le traerá ese nuevo nacimiento. Sin embargo,
El solamente recitar una oración de fe no traerá un cambio en mi corazón si yo no quiero y no anhelo un nuevo nacimiento en mi vida. A lo mejor lo único que usted hizo en el momento en el cual pensó que llegó a ser cristiano fue repetir unas palabras que nunca salieron de su corazón. El nuevo nacimiento se produce desde lo más profundo de nuestros corazones, porque es ahí donde el Señor obra. Y es ahí donde empieza el nuevo nacimiento. Si usted no tiene ningún deseo por las cosas de Dios, por las cosas espirituales, probablemente no hay un nuevo nacimiento en su corazón. Y el pastor de mi pastor dice: yo no deseo pastorear en una iglesia donde la gente no ha nacido de nuevo. Y creo que ningún pastor quiere pastorear en una iglesia donde la gente no ha nacido de nuevo. Vamos a hablar en tercer lugar acerca de lo que se requiere para el nuevo nacimiento. ¿Qué se requiere para el nuevo nacimiento? Es evidente que Jesús está hablando en términos espirituales. Está hablando acerca de que es necesario nacer de nuevo, que porque el que no nace de nuevo no puede ver o no puede entrar al reino de Dios. Nicodemo no está entendiendo nada de lo que el Señor Jesús está hablando. El Señor está hablando en términos espirituales de un nuevo nacimiento. El corazón tiene que ser regenerado, tus pecados tienen que ser perdonados. Una vida religiosa no te sirve, tienes que entender que el Espíritu Santo obra en el corazón, no en la religiosidad de una persona. Y es evidente que Jesús está hablando en términos espirituales y Nicodemo está pensando en las cosas naturales. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Creo que todos, si no hemos dicho, cuando menos hemos pensado: si yo volviera a nacer, no haría aquello que hice. Si yo volvería a nacer, no cometería ese pecado que cometí. Hablando naturalmente. Pero si hay un nuevo nacimiento que viene de parte de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo, y que eso nos dará un nuevo nacimiento, que es el nacimiento que toda persona necesita. La respuesta de Jesús a las preguntas de Nicodemo es: de cierto te digo, que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Dos elementos usa el Señor, dos símbolos usa el Señor en esta enseñanza que le da a Nicodemo. El agua es símbolo de la limpieza. Cuando Jesús toma posesión de nuestras vidas, o más bien cuando nosotros le rendimos nuestras vidas y el Señor toma posesión de ella, cuando lo amamos con todo nuestro corazón, nuestros pecados del pasado son perdonados, son olvidados porque han sido lavados. Y el agua, dice la palabra de Dios, que es símbolo de limpieza. El Señor Jesús dice: de cierto te digo, que el que no nace de agua, está hablando de una limpieza de nuestro corazón, de lavar nuestro corazón. Pero también dice: y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu es símbolo de poder. El Espíritu Santo es el que nos da poder y autoridad sobre las cosas del pecado. Cuando nuestras vidas son entregadas a Cristo, no solo el pasado es olvidado y perdonado, sino que en la vida entra un nuevo poder que nos permite ser lo que por nosotros mismos nunca podríamos ser y hacerlo por nosotros. Nunca podíamos dejar nuestro pecado si no fuera por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. El hombre habla de fuerza de voluntad. Hay grupos donde tratan con la fuerza de voluntad. Es que tú sí puedes. Y otro dice: es que yo cuando quiera dejo este vicio que me está matando. Es la última vez y nunca más lo voy a volver a probar. Nunca más lo voy a volver a agarrar.
Fuerza de voluntad, decía don Ramón. No hay fuerza de voluntad en el hombre si no es el Espíritu de Dios que entra en tu corazón y te da el poder para dejar ese pecado. Y para que el Espíritu de Dios pueda entrar en tu corazón es necesario, vital, el nuevo nacimiento. El agua y el Espíritu entonces representan la purificación y el poder fortalecedor de Cristo que borra el pasado y nos da victoria en el futuro. Todo eso viene en el nuevo nacimiento. Pero para experimentar el nuevo nacimiento se requiere algo del cielo y algo que nosotros podemos hacer. El nuevo nacimiento habla de dos cosas que se unen. Algo que es divino, espiritual, eterno, y algo que está dentro de nosotros, que es nuestro espíritu. Cuando hablamos de un nacimiento natural o espiritual, estamos considerando de un milagro. Cuando hablamos de un nacimiento natural, alguien, un bebé que llega al mundo, estamos hablando de un milagro. Pero, ¿por qué es un milagro? Porque ninguno de nosotros nació por nuestras propias cuentas. Nuestros padres tuvieron algo que ver con nuestro nacimiento. Y nacer de nuevo es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Ninguna persona está capacitada para llegar a los pies del Señor si el Espíritu Santo no obra en él y lo atrae a los pies del Señor. Si Jesús hubiera dicho, a menos que te laves, no puedes ver el reino de Dios, entonces podríamos pensar, puedo lavarme a mí mismo. Sino que el Señor le dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si Jesús hubiera dicho, solo los que creen en Dios pueden entrar en el reino de los cielos. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan. Si Jesús hubiera dicho, solo los religiosos pueden entrar en el reino de los cielos, Nicodemo hubiera dicho, yo tengo ganado el reino de los cielos. La mayoría de la gente que se encuentra en las iglesias y fuera de ellas calificaría para entrar al reino de los cielos si se tratara solamente de vivir una religiosidad. Nacer de nuevo, experimentar la regeneración es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. La respuesta del Señor a Nicodemo dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Yo creo que cada experiencia que se ha tenido con el Señor es una experiencia particular. Hablábamos de un ejemplo en la mañana acerca de la persona que nace espiritualmente. Empieza a probar de la bondad, de la benignidad de Dios en su vida. Empieza a experimentar que realmente Dios es bueno, porque esa carga que producía el pecado en su corazón sobre él ha sido descargado, ha sido quitado. Ahora camina en paz, camina ligero, camina agradecido con el Señor, está contento, no tiene temor de nada, no hay una autocondenación en su corazón. Es una experiencia que el hombre tiene cuando empieza a probar ese nuevo nacimiento del cual habla la palabra de Dios. Hay un requisito para nacer de nuevo, y este requisito involucra lo sobrenatural, pero hay otro que involucra nuestra elección, y eso habla de una acción. Y lo que solo nosotros podemos hacer es abrir nuestro corazón para que se produzca ese nuevo nacimiento. El Señor Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, yo quiero entrar en tu corazón, darte un nuevo nacimiento, darte una nueva vida, darte un nuevo comienzo, que todo sea mejor. Pero para que eso suceda implica una acción.
Ve a la puerta, abre las puertas de tu corazón, el Señor Jesús entra, experimentas el nuevo nacimiento y empiezas a vivir y a caminar una vida nueva. Se involucra el cielo y usted también tiene que tomar una acción para que eso pueda suceder. Y lo entendemos al considerar también las palabras de Jesús en el versículo 14. Y nos dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Debido, mis hermanos, a que Nicodemo está muy familiarizado con los escritos del Antiguo Testamento, siendo un maestro de la ley, sabe a qué se refiere el Señor Jesús. Él no estaba ignorante cuando Jesús le hace mención de Moisés y de la serpiente de bronce que se levantó en el desierto, por cuanto era un fariseo y un conocedor de la ley. Y el relato al cual se refiere el Señor Jesús lo encontramos en Números capítulo 21. Encontramos donde el pueblo de Dios, en su tiempo de andar por el desierto, tenían un carácter de rebeldía, y en este momento, en esta ocasión, una vez los encontramos refunfuñando y quejándose contra el Señor y contra Moisés, y dice: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Versículos 6 al 9 dice la palabra: entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Cualquiera que sea mordido y la mire vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una serpiente de bronce implica o el bronce implica o es simbólico de juicio. Dice la palabra de Dios en estos versículos que leímos que el pueblo en su rebeldía se quejó contra Jehová y contra Moisés. Empezaron a murmurar contra Jehová y contra Moisés, y esto es pecado. Pecaron contra Jehová, pecaron contra Jehová y contra Moisés. Y dice la palabra de Dios que el Señor, una vez que ellos piden que Moisés orara al Señor para que les perdone sus pecados, Dios le dice a Moisés: hazte o fabrícate una serpiente y ponla en un asta muy alto, para que todo aquel que sea mordido por una serpiente, mirando a esa serpiente de bronce, pueda ser sanado y no muera. Hay algo que el pueblo reconoció y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. La lección entonces es muy simple. Nicodemo, este buen hombre religioso, debe identificarse con los israelitas rebeldes pecaminosos, y como ellos, él también debe de reconocer su propio pecado. ¿Qué le está diciendo el Señor a Nicodemo en esta parte? Tienes que reconocer tu pecado, que tu religiosidad y tu conocimiento, tu fariseísmo, todo lo que has logrado no te perdonará tu pecado. Tienes que reconocer tu pecado y la necesidad de ser perdonado. Y esto habla que se produce en el corazón. Y en esta conversación con Nicodemo, Jesús reserva lo que quizás sea el versículo más conocido de todo el Nuevo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Evangelio en miniatura, en el versículo 16: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Nicodemo no sabía es de que en algún momento, en un futuro muy cercano, Jesús sería suspendido en una cruz como juicio por su pecado y por nuestros pecados. Y cualquiera que lo mirara y reconociera su propio pecado sería salvo, sería perdonado.
Así que, en conclusión, en esta mañana, la pregunta es, o la pregunta no es, mejor dicho, la pregunta no es, ¿crees en Dios? La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? La pregunta no es, ¿asistes a una iglesia? La verdadera pregunta y el corazón del asunto es, ¿has nacido de nuevo? Si alguien le preguntara por qué usted es cristiano, ¿qué le diría? ¿Porque voy a la iglesia? ¿Porque leo mi Biblia? Si alguien le cuestionara acerca de su creencia, ¿qué le respondería? ¿Soy cristiano por esto y por lo otro? ¿O soy cristiano porque he nacido de nuevo? Es pertinente porque Jesús dijo que no nacer de nuevo nos negaría la entrada al cielo. De cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es triste que muchas personas que se encuentran dentro de una iglesia tienen una esperanza de llegar al cielo por medio de su asistencia a los servicios. Creen que algún día irán al cielo sin haber experimentado el nuevo nacimiento. Creen que algún día irán al cielo porque son generosos en sus ofrendas, en sus diezmos. Creen que algún día irán al cielo porque están muy involucrados en la obra de Dios, pero sin el nuevo nacimiento, dice la palabra de Dios, no se puede ver el reino de Dios. En una iglesia puede haber gente decente, que acepta las verdades de la palabra de Dios sin un nuevo nacimiento en su corazón. El imperativo del nuevo nacimiento es, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Sin un nuevo nacimiento no puedes ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Estamos hablando de nuestra eternidad, no de lo que nos vendrá solamente mientras estamos vivos, sino el asunto traspasa la eternidad, va mucho más allá de lo que nuestra mente alcanza a entender. Piense por un momento de aquí a 5,000 años, 10,000 años, 1,000,000 de años. No importa la cantidad de tiempo que usted quiera pensar, es una pequeña fracción hablando de toda la eternidad que será afectado el nacer o el no nacer de nuevo. Cristianos, creyentes en el Señor, tienen que tener un nuevo nacimiento. Usted debe recordar esa fecha tan maravillosa e importante que tuvo el nuevo nacimiento en su corazón. Celebra su cumpleaños. Recuerda la fecha cuando nació. Pero ¿qué de su nuevo nacimiento? No olvide este momento en el cual usted llegó a formar parte del reino de Dios. Y si no ha nacido y por años ha sido un cristiano, entre comillas, porque ha estado solamente en una iglesia, hoy el Señor le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario. No importa cuánto conoces de la Biblia, no importa qué es lo que has hecho en tu vida, hablando de tu vida cristiana. Si no has nacido de nuevo, es necesario que nazcas de nuevo. Nazcas del Espíritu, para así poder mirar y entrar en el reino de Dios. Voy a pedir que cierren sus ojos en esta mañana.